No, yo creo que el sistema pensional colombiano es un sistema imperfecto, ¿Terminar siendo una ley de la República esta reforma? que el presidente de hoy, que es un presidente 100% activista, hay una expropiación de los ahorros. Él cree que esto es una lucha política. Hola, buenas, buenas, ¿cómo están? Me alegra saludarlas, gracias por estar una vez más en este canal y por suscribirse. A la gente le invito que si no se ha suscrito, por favor, lo hagan de inmediato. Acá abajito le dan clic, se suscriben. Estamos analizando las noticias más importantes de Colombia y del mundo todas las semanas. Así que, por favor, suscríbanse. Hoy vamos a analizar, pues, evidentemente la noticia más importante de Colombia, que pues gira en torno a las manifestaciones de mañana, 1 de mayo, que coincide con el Día Internacional del Trabajador. Y, por supuesto, pues también hablaremos de una de las reformas de las que hemos hablado recientemente, la reforma pensional, pero esta vez vamos a hablar con otro protagonista en el Congreso de la República. Invitamos hoy a el senador David Luna de Cambio Radical. Muchas gracias por estar acá. María Camila, muchas gracias a ti por esta invitación, muy honrado y muy agradecido. Muchas gracias, de verdad. Teníamos pendientes, digamos, esta invitación, sobre todo porque lo han nombrado mucho en este canal, senador, lo han nombrado muchísimo. También recientemente con el tema de la reforma. Pero antes de meterme en la reforma pensional, quiero preguntarle el tema de las marchas. Mañana, 1 de mayo, marchas que invita el presidente a que lo apoyen en su gobierno y que coinciden también con las marchas del 1 de mayo, que sabemos que pues usualmente son multitudinarias y en donde marchan los trabajadores de los sindicalistas, de los sindicatos, etcétera. Entonces, ¿cómo ve esta jornada de mañana? ¿Cómo cree que puede transcurrir, etcétera? A mí me gusta mucho más el presidente Petro estadista, de su discurso de posesión, cuando dijo que quería construir con quienes piensan distinto, cuando señaló que Colombia debía hacer una transición energética, o cuando mencionó que el turismo podía ser el nuevo petróleo, que el presidente de hoy, que es un presidente 100% activista. Entonces a él particularmente le gusta es la confrontación política, le gusta por supuesto medir fuerzas en las calles, y yo creo que eso le resta no solamente tiempo, sino cabeza para gobernar, que es finalmente para lo que eligen a un presidente. Pero dicho eso, pues las marchas de mañana, como las marchas de hace unos días, son legítimas, están consagradas en nuestra Constitución y los ciudadanos tienen todo el derecho de salir a expresar sus preocupaciones en contra de un gobierno o en su defecto sus afectos por un gobierno. La de mañana coincide, como lo dices tú, con un 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, donde usualmente hay marchas para reconocer los logros tanto de los trabajadores como de las organizaciones laborales. Y el presidente, creo yo, de manera muy hábil, pues trata de sumar una cosa con la otra y pues esperaremos que sean marchas en paz y que obviamente logren demostrar que lo que se requiere son acciones de gobierno y no acciones pues 100% políticas que lo que buscan es confrontar. ¿Cómo leyó, por ejemplo, que dos integrantes del gobierno nacional muy cercanos al presidente, como lo es Laura Sarabia y también el ministro del Interior, hablaran después de la marcha que se hizo en contra del presidente y dieran un mensaje como de reflexión, de hay que escuchar a la gente descontenta, hay que buscar ese tal acuerdo nacional del que ha hablado el presidente y que el propio presidente no haya trinado en torno a ese mensaje? Pues ese es el ala sensata del gobierno. Dos funcionarios que saben perfectamente que cuando se gobierna hay que construir acuerdos y hay que construir consensos con todos, independientemente de dónde provengan filosófica o políticamente. Así que aplausos para esos dos funcionarios. Sin embargo, deja mucho que desear que otros funcionarios opinaron. Por ejemplo, un funcionario llamado Daniel Rojas, que ha sido muy cercano al presidente, que señaló que esas marchas eran producto de la preocupación que tenían miles de colombianos
porque se estuviera atacando al narcotráfico. O sea, comparó a los ciudadanos que salieron a marchar con narcotraficantes. Y a mí eso me parece salido de tono, creo que no tiene ningún tipo de sentido. Y obviamente, vuelvo e insisto, es la doble estrategia comunicacional del doctor Gustavo Petro. Por un lado, confrontar, por un lado, polarizar, por un lado, estigmatizar, y por el otro, lanzar, como tú muy bien lo dices, el famoso discurso del Acuerdo Nacional, que ya lleva 2 años sobre el tapete y que nunca ha tratado ni siquiera de ponerse de acuerdo en algunos de los proyectos que ha presentado. A mí me parece que en Colombia, como en muchos países, las democracias no es que estén en riesgo. Lo que han identificado algunos actores es que confrontando, pues generan mayores likes y mayores aplausos. Y eso, pues seguramente es buena estrategia para ellos, pero una pésima estrategia para los países. El desempleo empieza a aumentar en Colombia, la inversión empieza a disminuir, el recaudo tributario disminuye y obviamente la ejecución presupuestal del gobierno pues no va por buen camino. ¿Y quiénes son los que terminan golpeados? ¿Quiénes son los que terminan golpeados? Pues los ciudadanos que, rompiéndose el lomo, pagan sus impuestos y ven que esos impuestos no se están verdaderamente ejecutando. Buenas, paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá, clic, suscríbanse. Entonces, esto no se trata, creo yo, de izquierdas o de derechas, esto sí se trata de ejecutar, de resolverle los problemas a los colombianos en este caso. Hablemos de una de las reformas polémicas recientes y que ha generado pues muchas preguntas, sobre todo en la gente, y es la reforma pensional que está pasando en el Congreso de la República, que le faltan 2 debates en Cámara para que se vuelva ley. Bueno, y de entrada le digo que nos ha llamado muchísimo la atención la palabra que usted ha usado de la expropiación, de la expropiación de los ahorros de la gente. Entonces acá tuvimos a un abogado experto en pensiones, de hecho, y que él decía, mire, hay muchas cosas en las cuales uno podría estar en desacuerdo con esta reforma, pero ¿por qué utilizar ese lenguaje de expropiar si no es verdadero lo que está diciendo el senador? Entonces, ¿qué decirle o cómo explicar a la gente ese punto que usted dice que le van a expropiar los ahorros a la gente? Pues yo sí estoy totalmente de acuerdo en que la reforma del presidente Petro expropia los ahorros de los colombianos y es una posición que está soportada en la evidencia, está soportada en los artículos que la ley contempla. Y te voy a poner el ejemplo de 2 particularmente. El primero de ellos, que señala que cuando una persona ha ahorrado entre 0 y 300 semanas, la norma que fue aprobada en el Senado de la República le va a devolver sus ingresos al 0% de interés, mientras que hoy la norma actual se los devuelve mínimo al 3% de interés. Ahí claramente hay una expropiación de los ahorros. Y la segunda, que lo mencioné en estos días a través de mi cuenta de X, respondiéndole a tu invitado, es que particularmente el literal cero, el literal O del artículo 19 señala que si tú no estás en el régimen de transición y vas a pensionarte, pues tienes que entregarle de tus ahorros una porción, en este caso de 2.3 salarios mínimos, a Colpensiones. Y esa plata seguramente no la vas a poder controlar porque no está en tu fondo individual de ahorro, sino está en un fondo de carácter gubernamental que coordina, que gobierna, que controla el gobierno nacional y que posiblemente puede ser utilizado no precisamente para tu ahorro y por supuesto para tu pensión. Entonces a mí me parece que evidentemente hay una expropiación de ahorros en este proyecto de ley. Ahora, yo le pregunto, senador, con respecto a ese punto.
Esto no pasa, por ejemplo, cuando uno está en un fondo privado de pensiones, se va a pensionar y escoge la modalidad de retiro que es la venta vitalicia, la renta vitalicia, que es que uno renuncia básicamente al acumulado de sus activos, es decir, los ahorros de toda la vida, para que le paguen una mensualidad ajustada por la inflación. ¿Esto no pasa así en la actualidad? La norma actualmente permite evidentemente diferentes figuras para una vez cumplas la edad tomar decisiones en cómo o en cuánto pensionarse. Lo que la reforma lamentablemente está contemplando son tres cosas muy graves. La primera de ellas, que te obliga sí o sí a ahorrar en un fondo público. Yo no confío en Colpensiones, me parece que está pésimamente manejado, me parece que es una entidad que se politizó y se burocratizó. Y yo, según la Constitución del 91, debo tener libertad para elegir. En segundo lugar, yo hoy en día, yo no alcanzo a cumplir la edad o en su defecto no me alcanzan las semanas cotizadas, yo puedo o pedir que me regresen todos mis ahorros con un 3% mínimo o lo que tú mencionas, pedir que te ajusten una renta vitalicia. Pero tú tienes la posibilidad de elegirlo. La norma actual te está obligando a hacerlo sí o sí en el fondo público. Y en el tercer punto, tú has logrado ahorrar hasta 1000 semanas, pero seguramente no te vas a poder pensionar. Esta reforma te obliga a que tú recibas una plata mensual, pudiendo solicitar el reintegro de tus ahorros. Entonces me parece que más allá de que estoy consciente y seguro de que hay una expropiación, hay una cosa todavía más grave y es el libre derecho a la elección. Por esa razón me parece que la reforma en este punto no es adecuada, porque hay otro tema, María Camila, y Ajá. se dice, si usted no está de acuerdo con una cosa, está en desacuerdo con todo. No, a mí me parece que la reforma tiene dos cosas positivas. Sí, es que justamente le iba a preguntar sobre el que rescata de la reforma, o sea, no todo está mal. No, yo creo que el sistema pensional colombiano es un sistema imperfecto que requiere evidentemente ajustes. Yo coincido en dos cosas. El primero de ellos, en que las pensiones altas no merecen bajo ninguna circunstancia ser subsidiadas. Y en ese sentido, inclusive presenté un proyecto de ley para lograr que eso fuera posible. Y segundo, yo creo que el presidente Petro durante la campaña hizo una propuesta para aumentarle los subsidios a los adultos mayores del programa Colombia Mayor. Eso también es prudente, es necesario, aunque para eso no necesita ley. Simplemente podría expedir un decreto y tomar la decisión. Entonces, a mí lo que me preocupa en términos generales de la reforma es, uno, sí, en algunos casos se está expropiando los ahorros de los colombianos. Y dos, es una reforma para 10 años. Está buscando liberar caja para lograr pagarle a unos, pero está condenando a los jóvenes a que seguramente no vayan a poder tener pensión o de lo contrario a que se tenga que hacer una reforma a la vuelta de la esquina. Ahora, ¿qué hacer? Estas son sus preocupaciones, pero fíjese que en el Congreso de la República vimos que incluso congresistas hasta conservadores, bueno, liberales de todo, votaron a favor de la reforma pensional y votaron muchos artículos en positivo. Em, ¿Qué va a pasar con con la Cámara de Representantes en esos últimos dos debates? ¿Usted cree que se van a aprobar y va a terminar siendo una ley de la República esta reforma? Pues si el presidente Petro verdaderamente cree en sus propias palabras, debería poner en marcha en este momento lo que él denomina un acuerdo nacional, conversar con quienes piensan distinto, conversar con quienes tienen propuestas alternativas y ver si logra concertar un articulado que le haga el menos daño posible a las nuevas generaciones y que resuelva parte de los problemas que tienen las personas que han ahorrado y que no están por pensionarse. Pero lamentablemente no, yo lo que creo es que simplemente va a tratar de imponer sus mayorías, que entre otras son bastante débiles, porque hizo un acuerdo
con el Partido Liberal, que es un partido de gobierno, hace parte de la coalición de gobierno, y al día siguiente se lo incumplió. Ellos acordaron que el umbral no fuera superior al 2.3 y después dijo que no, que debería llegar casi que hasta 4. Eso que se llama umbral, que es lo que se le obliga a todos los colombianos mínimamente a cotizar en Colpensiones, es lo que pone en tela de juicio la sostenibilidad financiera, uno, y dos, es lo que acaba con el principio de libertad de los colombianos de decidir dónde elegir. Yo vuelvo y te digo, María Camila, yo no confío ni en el presidente de Colpensiones ni en Colpensiones, y a mí ¿por qué me tienen que obligar a ahorrar entonces en un sitio donde yo no confío? Esa es la respuesta que hasta el momento muchos no han sido capaces de dar. Sí. ¿Por qué cree usted que el presidente toma estas decisiones y tal vez no escucha a su gente más cercana, que pues hablábamos de Laura Sarabia, hablábamos del ministro, etcétera? ¿Por qué cree que no los está oyendo? Pues porque también incluso se hizo este retiro espiritual de Paipa en el que reflexionaron como gobierno y todos los ministros pusieron una cantidad de temas allí, entre esos la reforma pensional y demás. ¿Cree que eso sirvió para algo, que va a servir para algo, o que el presidente tal vez cambie en algún momento y aplique lo que está diciendo en temas del acuerdo nacional? Pues yo lo que creo es que el presidente siente todos estos temas como puntos de honor. Él cree que esto es una lucha política. Él cree que esta es una lucha de las que en el pasado vivió, de las que el pasado sufrió. Y no, esta no es una lucha política. Esto claramente lo que es ver cómo se le resuelven los problemas a los colombianos. Y en ese sentido, pues yo siento que el presidente se equivoca. Lleva 2 años hablando de acuerdo nacional. Es más, yo mirándolo a los ojos en el discurso de oposición del pasado 20 de julio le dije, presidente, estamos listos a concertar, por ejemplo, una buena reforma a la salud, y le entró por un oído y le salió por el otro, o lo propio sobre la afectación del clima en cuanto a un posible racionamiento eléctrico. Yo lo que siento es que está en una pugnacidad que no ha podido resolver interiormente y que le termina de hacer un grave daño al país. Esperemos que lo que queda del trámite de la reforma pensional pues reflexione, porque si la reforma sale como sale, vuelvo, insisto, habrá expropiación de ahorros, pondrá a los jóvenes dramáticamente en riesgo y obviamente pues muchos colombianos se verán afectados y no beneficiados. Senador David Luna, muchas gracias por haber estado en este espacio, gracias por habernos dado sus puntos que también son importantes de la reforma pensional y también de lo que está pasando en el gobierno, de las marchas de mañana. Vamos a ver qué tal surgen estas marchas y esperamos obviamente que transcurran en paz y en tranquilidad. Mil y mil gracias, senador. No, yo te agradezco a ti siempre permitir oír las diferentes voces. Yo creo que así es como se construye democracia y lo más importante, cómo se construye y se fortalece la libre prensa. Mil gracias por esta invitación. Gracias, gracias senador y mil gracias a todas las personas que estuvieron hasta el final de este video. Por favor, no se les olvide comentar si tienen alguna pregunta, inquietud, comentario, etcétera. Y por favor, suscríbanse acá abajo. Mil y mil gracias. Nos vemos. Chao.